Ok. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo sé que este video sale muy pronto antes del que pasó y que me ausento mucho y de que de repente tengo una racha de subir un montón. Ajá, es esto, hay que aprovecharlo, ¿no? Pero quería hablar de un tema que se trata sobre los audiolibros y a lo mejor este tema no es tan controversial y no es un tema que esté demasiado en la mesa en este momento. Sin embargo, quería mencionarlo porque creo que es algo importante que esté en este canal. No solamente para que conozcan mi postura, sino para que conozcamos un poquito las posturas de los demás. Sobre todo porque hay un gran dilema de que un audiolibro no cuenta como haber leído el libro y viceversa. Es como... Y por si no me conocen, tengo un perfil en TikTok donde hablo de libros y nada más de libros. Y también tengo un perfil en Instagram donde también subo cosas de libros y tengo más acción por allá en las historias y todo esto. Para que vayan a seguirme, vayan a buscarme, vayan a interactuar conmigo. Yo estoy muy feliz de interactuar con ustedes. Estoy tomándome en serio esta carrera ahora, entonces los quiero. Y en este video obviamente vamos a tener un montón de cosas, obviamente voy a ponerle las definiciones, las explicaciones y también les voy a poner un poquito de explicaciones de por qué creo que suceden estos estigmas o por qué estamos asociando todo esto con que los audiolibros realmente no cuentan y que nada más cuentan como un consumo del contenido, pero realmente no te estás nutriendo literariamente, lo que sea que eso signifique. Entonces, ajá, eso lo voy a estar hablando todo acá. Como ya saben, los puntos claves y todo eso va a estar apareciendo en la cajita de la descripción, donde aparece así como en el minuto tal empiezo a hablar de tal cosa y así para que ustedes se salten al segmento que ustedes quieran. En este video, a diferencia de los anteriores, no les voy a decir que lo ven completo. A lo mejor ustedes no necesitan saber la definición de qué es leer y la historia de dónde surgió la lectura y de cómo surgieron los libros y todo esto. Entonces, si no lo quieres saber, no lo hagas. Abajo está lo importante, el debate, la discusión. Y en este caso no tengo ningunos comentarios de ustedes que me comentan a veces en los videos como de, oye, esto y esto y esto y esto. No los voy a poner acá porque realmente no hay algo que poner. Sin embargo, si en el momento en el que esté editando este video, que acabo de subir un TikTok sobre este video, me surge algún comentario, lo voy a intentar poner en la pantalla al final de este video, como siempre hago en los videos. Ahora, este es el primer video en el perfil donde vamos a cambiar el intro del canal. Creo que el primer video que hice en el canal tenía un intro diferente, pero este va a tener otro porque me lo hizo mi hermana y quiero que lo vean, le quedó muy vintage. Vamos a ello. Saben, todo bonito, todo bello de mi hermana, como de yo te hago el intro y lo que sea, pero cuando me estaba editando yo el video anterior, que era sobre decir que la inclusión forzada es, estás encubriendo tu racismo, tu homofobia y todo esto, me dice, ay, no puedo esperar a que te funen, y yo, amigo o enemigo, o hater, ok. Pero bueno, no sé si el audio se escuchó feo la primera vez porque tenía el micrófono de que en la mano y lo estaba moviendo mucho. Entonces voy a intentar dejarlo acá y que no haya tanta variación. Definiciones. Vamos a comenzar con la definición de leer. Según el diccionario de la Real Academia Española, leer es pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados, ¿ok? Tengo yo un pleito con la Real Academia Española, como de que, ajá, yo estudié lengua y literatura y me especialicé en lingüística, entonces como que te digan así como, es que la RAE dice, y a mí qué me importa lo que la RAE diga, ¿no? Otra definición de Oxford English Dictionary nos dice que es, lo voy a decir en inglés porque quiero verme mamona. To look at and comprehend the meaning of written or printed matter by blah blah blah. Así se escucha, así lo entiendo yo. A ver, otra vez. To look at and comprehend the meaning of written or printed matter by interpreting the characters or symbols of which it is composed. Aprendí sola. Gracias, sí, yo soy de Inglaterra. Perhaps. And I bet you were together on chaperone, I may add. No importa, esto básicamente significa mirar y comprender el significado de la materia escrita o impresa interpretando los caracteres o símbolos de los cuales está compuesta, básicamente. Y desde una perspectiva psicológica, esto implica procesos cognitivos complejos que incluyen la decodificación, el reconocimiento de estos caracteres de las palabras, la comprensión del texto y a menudo la reflexión crítica del contenido, porque si a ti te dan un texto o un libro en otro idioma que tú no conoces o que tú no hablas, que no manejas, tú lo puedes leer, puedes reconocer las palabras o puedes reconocer las letras, a lo mejor las palabras no, puedes reconocer las letras, pero no lo vas a comprender y tampoco vas a poder reflexionar sobre lo que acabas de leer. O sea, lo puedes leer, básicamente. Es como si a mí me dieran algo en francés. Yo puedo leerlo, o sea, como yo lo entiendo, a lo mejor no está fonética o fonológicamente correcto, pero yo lo puedo leer, pero no significa que lo haya comprendido y no significa que pueda reflexionar sobre lo leído, ¿saben? Ahora, ¿cuál es la definición de escuchar? Muy básico, no muy básico, eso ya te lo sabes. Según la RAE, mis mejores amigos,
Escuchar es aplicar el oído para algo, para oír algo. Redundante. Una definición alternativa que es de el Merriam-Webster Dictionary define escuchar como to hear something with thoughtful attention, give consideration. Mira, gringa puta, te he dicho 1000 veces que yo no hablo inglés, puñeta. I don't speak English, me cago en tu madre, tú me ves cara de... Básicamente, oír algo con atención reflexiva y prestar consideración o prestar como atención a lo que se está escuchando. Y la definición cognitiva o más con rasgos psicológicos es que escuchar implica procesos como la recepción auditiva, la decodificación de los sonidos en palabras y la comprensión del mensaje transmitido pero en tiempo real, a menudo en tiempo real. Obviamente si estás escuchando, no sé, un audiolibro lo puedes retrasar, lo puedes adelantar, lo puedes mover, lo puedes esto y el otro, pero en general cuando yo te estoy platicando en ese momento digamos que es en tiempo real. Y uno de los conceptos más importantes es la atención. La atención es la capacidad de concentrarse en una sola tarea o en varias durante un periodo de tiempo determinado, ya sea corto o largo. En el contexto de leer o escuchar, la atención puede influir significativamente en la comprensión de lo que se está leyendo o escuchando, y en la retención del contenido. Para esto hay que explicar los dos tipos de atención que hay porque son importantes. Número 1. La atención selectiva. Esta es la capacidad de enfocarse en una tarea específica mientras se realizan varias al mismo tiempo y se ignoran otros estímulos. Por ejemplo, leer un libro en una cafetería ruidosa requiere una atención selectiva ya que estás enfocándote en hacerle caso al libro y no hacerle caso a la plática de la señora que está comentando allá comentarios racistas, no es cierto, ¿verdad? Que está comentando cosas medio extrañas, tú le pones atención, prefieres elegir prestarle atención a tu libro a los chismes de la señora. Y luego está la atención sostenida. Esta es la capacidad de mantener el enfoque en una tarea durante un tiempo prolongado. Leer un libro extenso o escuchar un audiolibro largo requiere una atención sostenida debido a que lo vas a estar como obteniendo durante muchísimo tiempo. Por otro lado, en la comprensión tenemos acá un proceso completamente diferente y esta es la capacidad de entender y procesar la información recibida. O sea, no solamente es leerlo por leerlo, sino que realmente comprender lo que estás leyendo y retener la información, no solamente como en un periodo corto, sino como de que si te preguntan, saber de lo que estás hablando, ¿sabes? Aquí también hay varios niveles de comprensión que vienen a ser relevantes a la hora de la lectura y a la hora de la escucha de audiolibros. Y estos niveles varían y sirven para diferentes propósitos. Les voy a decir cuáles son. El número 1 es la comprensión literal, que básicamente es la información explícita del texto, es decir, entender la historia principal o los hechos que suceden en un libro. Por ejemplo, si tú me preguntas de qué va el libro Divergente, yo te puedo decir la trama del libro, pero más que nada como a grandes rasgos. Luego tenemos la comprensión inferencial, que implica leer entre líneas y entender significados implícitos o hacer conexiones entre diferentes partes del texto. Esto lo hace mucha gente para leer libros más rápido y les voy a decir por qué y cómo. Tomemos de ejemplo este libro. Si alguien dice yo me lo quiero terminar en la mitad del tiempo que me tomaría leerlo si lo leyera de la forma tradicional, van a agarrar el libro de que los primeros párrafos, luego los últimos párrafos y así de cada página, y toda esta parte del medio como que la tienen que conectar de alguna forma con lo que ya vieron, con lo que ya leyeron de las partes anteriores. Entonces es como una forma de leer más rápido. Sin embargo, te estás perdiendo un montón de cosas y un montón de detalles. Y seguimos con la comprensión crítica. Esto involucra evaluar y analizar el contenido de una forma más profunda. O sea, no solamente leerlo, quedarte con la trama y dejarlo y agarrar otro, sino que realmente decir, ay, no, es que esta es una crítica social, o esta es una crítica a la humanidad, o así, y como que darle un poquito más de insight y de profundidad a lo que acabas de leer. Ahora seguiremos con la historia de la lectura y de la literatura y de los libros. No es cierto, esto es muy grandote, disclaimer, no. Vamos a hablar sobre cómo surgió la lectura y cómo surgieron los audiolibros para tener un contexto como un poquito más amplio, ¿no? Y poder ver bien el problema de si realmente un audiolibro es considerado como leer el libro o no, o si de realmente cuenta como consumir la literatura per se y no solamente consumir el contenido, que es algo que la gente ve diferente, quién sabe por qué. Todo comienza con la tradición oral. Esto en las primeras culturas, obviamente. La lectura, en su forma más primitiva, tiene sus raíces en la tradición oral. Esto significa que se lo pasaban como forma platicada uno a otro. Como estas historias se iban platicando. Yo te la cuento, yo se la cuento a alguien más, o tú me cuentas algo y yo le cuento eso a alguien más. Y son como historias. No necesariamente chismes, sino como historias, leyes, valores culturales. Y así se va pasando como de generación en generación contando esto. Obviamente de esta forma se pierden un montón de cosas importantes, como los detalles, se pierden otras cosas, como que vas cambiando cosas a lo largo, es decir, tú me lo cuentas, es un teléfono descompuesto, tú me lo cuentas de una forma, pero yo se lo cuento a mi vecina Carmen de otra forma. Entonces como de, ok, esa era la tradición oral, pasarlo de voz en voz. ¿Hay ejemplos de tradición oral en el mundo? Sí, claro que los hay, y estos son los que vamos a ver a continuación. Les voy a dar entonces 3 ejemplos diferentes de diferentes sociedades. En primer lugar tenemos los griots de África, que eran narradores y guardianes de la historia oral en las sociedades de África Occidental. Su rol era esencial para preservar la historia y las tradiciones, contando historias y cantando epopeyas. Por otro lado tenemos a los bardos, que eran de la antigua Europa,
donde estos eran poetas y músicos itinerantes que narraban historias y epopeyas heroicas como Beowulf o las sagas nórdicas. Y por último encontramos que hay historias mitológicas y religiosas que se pasaron de esta misma forma, como las del Mahabharata, si lo estoy pronunciando bien, y el Ramayana en la India. Estas fueron transmitidas oralmente durante siglos antes de ser transcritas. Ahora vámonos con la invención de la escritura. La invención de la escritura marcó un hito en la historia de la humanidad, obviamente porque permitía la preservación más duradera del conocimiento y la capacidad de transmitir información a través del tiempo y el espacio. ¿A qué me refiero con esto? Veamos que en la tradición oral funcionaba como un teléfono descompuesto. O sea, yo te contaba la historia y puede ser que yo le cambiara unos detallitos, ya fuera porque me convenían o porque no me acordaba bien de la trama principal, y así se iba pasando, se iban modificando, no sé qué, y al final terminábamos con, no sé, unas 20.000 versiones de la misma historia, cuando la historia original realmente se perdió entre una de esas tantas. Mientras que con la escritura ya se podía preservar esta historia de forma legítima, como de ay, mira, esto es lo que yo me sé, te lo cuento, pero la original la puedes encontrar aquí escrita. A lo mejor le cambié algunos detalles, pero de todas formas aquí está como la versión original, la versión oficial. que, por cierto, este libro es Pinceladas Inciertas de Rosa María Díaz Hernández, que la conocí en la FIL el año pasado. Por si quieren ver ese video, también ya lo subí, donde mencionaba todos los libros que tengo firmados de la FIL del 2023. Vamos con la evolución de los sistemas de escritura. Les voy a poner algunos videos dinámicos. Espero que me queden dinámicos o didácticos, no lo sé, pero vamos a ver eso. En sistemas de escritura tenemos 3 que van a marcar como un hito en la historia. El primero es el cuneiforme, espero haberlo dicho bien, que es uno que se desarrolló por los sumerios alrededor del 3400 a.C., que es uno de los primeros ejemplos de escritura en la historia. La imagen está muy pequeña, pero ahí la pueden ver. Seguimos con los jeroglíficos egipcios, que son un sistema de escritura jeroglífica alrededor de los 3100 a.C., utilizado principalmente para inscripciones monumentales y textos religiosos. Y por último encontraríamos el alfabeto fenicio, que fue desarrollado alrededor del 1050 a.C. y es considerado uno de los precursores de los alfabetos modernos, simplificando la escritura al representar sonidos con caracteres. Bueno, ya nos quedó claro eso, pero ¿cuál fue el desarrollo de la lectura en general? Con la invención de la escritura, con la invención de la imprenta y la imprenta en masa, la lectura comenzó a desarrollarse como una habilidad esencial para la transmisión y adquisición de conocimiento, y después se comenzó a hacer como un método de entretenimiento. Sin embargo, en la antigüedad había diferentes métodos de lectura. La lectura en voz alta era la primordial, que era la lectura la hacía yo a un grupo, y estos textos o este acto de leer era una experiencia más comunitaria que individual. Y luego está la lectura individual o la lectura silenciosa, que salió más o menos a la Edad Media, se popularizó por allá porque los monjes leían como textos religiosos para meditación y estudio personal. Entonces, como era esto tipo más religioso, más dedicado a la meditación, no lo podía leer en voz alta, sino que era más de internalización, y se empezó a hacer más común el leerlo yo sola, para mí nada más. Ahora vamos a hablar del surgimiento de los audiolibros. Hay un montón de plataformas actualmente donde puedes encontrar audiolibros. Hay un montón de formas donde puedes conseguir audiolibros gratis. A lo mejor no audiolibros de este tipo de libros acá, porque generalmente los más populares o contemporáneos los compran algunas plataformas y solamente tienen ellas los derechos, pero hay otras formas de conseguir algunos otros cuentos, algunas otras historias. Yo me acuerdo cuando era una niña y escuchaba historias para dormir, porque yo crecí con películas eurocentristas y americanas, donde la gente o los niños iban a dormir cuando sus papás les contaban un cuento para dormir, y yo intenté que eso sucediera, pero a ninguno de mis papás les gusta leer y entonces yo solita me ponía en mi teléfono una aplicación que se llamaba LibriVox y eran cuentos clásicos, la Cenicienta, la Sirenita, los puerquitos y todo eso, y yo me lo ponía para dormir, lo ponía bajo de la almohada y lo escuchaba, y luego cuando iba con mis primas lo ponía y era muy entretenido, de verdad me gustaba mucho. Pero bueno, estos surgen inicialmente para las personas discapacitadas visualmente, es decir, las personas ciegas pueden leer o pueden consumir la literatura de 2 formatos. La primera es en braille, sin embargo tengo entendido que el braille es algo muy caro de hacer, o sea, como traducir un libro en braille. El otro formato es por medio de audiolibros, no ocupan ver nada, sino que simplemente escuchan la historia. Entonces esto inició para ellos como un método de inclusión. Los primeros audiolibros o libros parlantes fueron creados por American Foundation for the Blind, utilizando discos de vinilo que contenían el libro adentro, o también grabaciones en cinta. Recordemos que ya no tenían, antes pues no tenían de que un teléfono para entrar a una plataforma. Ahora ya tenemos plataformas, lo cual es genial. Y también debo aclarar en este punto del video que es muy pronto decirles que es accesible. Es accesible. Si puedes encontrar uno de estos libros que lo tienes en físico, claro, puede costar, no sé, alrededor de 300, 400 pesos, mientras que un audiolibro puede estar entre 100, 200 y el más caro 300 pesos. Pero lo vas a tener ahí de por vida y lo puedes escuchar las veces que tú quieras.
Acá lo tienes en físico, lo puedes leer las veces que tú quieras también, como que cada uno tiene sus ventajas, pero si quieres acceder a la literatura, ese es un campo bastante abierto. Además de que los audiolibros son muy convenientes a la hora de las personas que les gusta leer o les fascina entrar en mundos diferentes o la literatura o aprender y no tienen el tiempo para hacerlo, pero sí están 1 hora y media en el tráfico de camino a su trabajo, entonces, ¿qué les conviene mejor? Escuchar un audiolibro para seguir prestando atención a la carretera, a la calle, mientras estás escuchando un audiolibro. Otra ventaja de los audiolibros es la narración profesional y es que hay un montón de formas en las que se graban los audiolibros. Una de ellas es donde una persona normal, digamos yo, me siento frente a mi micrófono y les empiezo a leer el libro. Literal, lo voy a leer como de... Lo siento, no fui yo, dije justificándome. No te preocupes, pero ¿quién fue? ¿Adam? No, en realidad no sé. La segunda es como una interpretación. Lo siento, no fui yo, dije justificándome. No te preocupes, pero ¿quién fue? ¿Adam? No, en realidad no sé, como que le das un poquito más de injundia. Y la tercera es de que cada personaje es grabado por una persona distinta. Es decir, yo hago la voz del personaje tal y otra persona lee la parte del otro personaje y así te puedes tener en un ambiente muchísimo más inmersivo de la trama donde dices, ay, pero es que ya reconozco las voces y las puedo asociar con los personajes. O sea, no es necesario de que yo te diga, soy Mar y voy a hablar, sino que ya reconoces mi voz. Vamos con el tema más importante y el tema del que nos truje en este momento, que son los estigmas y los prejuicios alrededor de los audiolibros y de la literatura y de que solamente los libros son para personas inteligentes. Vamos con ellos. ¡Oh, es posible! El punto de estos estigmas es que están deslegitimizando la validez de los audiolibros como una forma de consumir la literatura y en vez de decir, ay, estás escuchando un libro, estás consumiendo la literatura, simplemente te dicen, es que no estás haciendo eso, solo estás consumiendo el contenido del libro sin la parte como esencial o intelectual, ¿saben? Sino que simplemente es como si te contaran un chisme, como si te estuvieran diciendo, si yo te lo cuento, o sea, ya no cuenta como que lo leíste. Es muy raro. Bueno, vamos con los puntos. El primero de ellos es cuando la persona te dice, escuchar un audiolibro no es hacer trampa, porque no estás haciendo el esfuerzo de leer. El origen de este estigma puede provenir de la idea de que la lectura requiere un esfuerzo activo y visual, mientras que la escucha se percibe como una actividad más pasiva, mientras puedes hacer otras cosas, estás escuchando el audiolibro, vas manejando, o estás barriendo, o estás limpiando, estás escuchando un audiolibro. Y sentarte a leer sí requiere un esfuerzo más grande porque no puedes hacer otra cosa mientras estás leyendo porque tu vista está... El contraargumento contra eso es que sí tienen procesos cognitivos similares. Escuchar un audiolibro involucra procesos complejos, como la decodificación auditiva, la comprensión y la retención. La calidad de comprensión y el disfrute puede ser equivalente a la lectura visual. También es muchísimo más accesible para personas con discapacidades visuales los audiolibros. Es como decir, ok, si no eres discapacitado visualmente, entonces el libro que escuchaste no cuenta como leer. Pero si no puedes leer, entonces sí cuenta. El estigma número 2. Estas personas que te dicen como, escuchar un audiolibro no cuenta como leer porque estás escuchando y no leyendo. El origen de este estigma es una percepción que puede originarse desde la visión tradicional y elitista de la lectura, que valora la decodificación visual como la única forma válida de interactuar con el texto. Es decir, incluso si estás leyendo de forma digital, hay un prestigio más grande en tener los libros en físico, pero también tenemos que entender que es un privilegio tener libros en físico porque es algo bastante caro. Y una persona que vive al día probablemente no podría comprarse un libro en físico como cada que tenga ganas de leer. Entonces, el hecho de que no tengas para un libro, pero no sé, te salga un audiolibro gratis o lo que sea y lo escuchas y tú dices, bueno, es que ya lo marco como leído, te dicen es que ya no cuenta porque no lo tienes, o sea, no lo leíste, ¿sabes? No tienes como la posición adquisitiva para hacerlo. También viene de esta idea de los que preservacionistas, no sé si esa es una palabra, pero esas personas que creen que leer un libro en físico es un ritual que debe ser preservado para la humanidad y que creen eso de que con la salida de los lectores electrónicos los libros en físico van a estar muriendo y que le estamos haciendo daño al planeta y lo que sea. Ok, a ver, entiendo que hay como una serie de personas que piensan que los libros en físico son como este tipo de objeto que no puede ser tocado, que no puede ser rayado, que no debería ser doblado, de que si tú le doblas una hojita a pesar de que tú lo pagaste te dicen como de es que como le haces eso un libro eres una bestia o algo así. Que estar leyendo, por ejemplo, en digital te dicen que tampoco cuenta como leer porque no tienes el libro en físico. Nuevamente hablamos de los privilegios, un tema del que no me voy a meter en este momento, pero sí es como que lo tengamos acá. ¿Qué contraargumento les diría yo que les podrían decir? Podríamos definir primero un poquito como ampliar la definición de la lectura, que podría definirse, como ya les dije al inicio, de una manera más amplia en este caso, como consumir y comprender el contenido literario independientemente del formato en el que se consuma. La intención y el compromiso del individuo son lo que realmente importa. Número 3. Los audiolibros son para las personas que no pueden leer bien.
Este estigma o este origen o este prejuicio más bien puede originarse de la asociación de los audiolibros con las ayudas educativas para las personas con discapacidad visual o con dificultades de lectura, ¿ok? Personas que tienen, no sé, dislexia o otro tipo de cosas que no pueden realmente leer, entonces dicen, ok, los audiolibros son para ti, pero ojito con que tú no tengas nada de esto porque ya no cuenta como lectura. ¿Qué contraargumento yo les podría dar para este caso? Que los audiolibros democratizan el acceso a la literatura, permitiendo a personas con diferentes necesidades y estilos de vida disfrutar de los libros. No podríamos sentarnos en nuestro trono de cristal y ponernos a juzgar a las personas que prefieren un audiolibro. Y el último estigma, que es el más común y el más constante, es que escuchar audiolibros es menos intelectual. En primer lugar, sí tiene procesos cognitivos complejos el leer, pero no porque leas significa que seas una persona intelectual, ¿ok? Porque vamos a un ejemplo burdo que tampoco creo que quede tan bien en el estilo de este video, pero podemos estar leyendo ese cuento que salió hace mucho, que es La rata con Tiner, y decir como de, yo soy intelectual, me acabo de terminar La rata con Tiner. Es como, ok, ¿sabes? O sea, no es una equivalencia, no porque leas muchos libros significa que seas intelectual, y no porque seas intelectual necesariamente tienes que leer muchos libros, puedes consumir el contenido educativo para ser intelectual de otras formas. Este origen de este estigma proviene de la visión elitista de la lectura como una actividad intelectual superior, reservada solo para aquellos que buscan profundizar en el conocimiento, incluso si estás leyendo novelas que no tienen nada que ver con el conocimiento y que no te están enseñando nada per se. En contraargumentos podríamos decir el siguiente: la calidad intelectual de la experiencia depende del contenido y del compromiso del individuo, no del formato. Los audiolibros pueden ofrecer el mismo contenido profundo y desafiante de los que los libros impresos. El estigma número 5, no voy a decir un estigma número 5, ya me cansé. Ok, ya recalcamos aquí que el formato no importa, ya les di argumentos, ya les di cosas, ya les mostré básicamente que no importa el formato, mientras que le pongas atención, comprensión a lo que estés haciendo, no importa si eres multitarea. Pero entonces tú me vas a traer a la mesa, ok, ¿qué pasa cuando una persona está escuchando un libro en 3X? Supongamos, yo tengo este libro y tú lo tienes en audiolibro. Tú vas a agarrar el audiolibro y lo vas a poner en una velocidad muy grande, en una velocidad doble, triple o cuádruple, no sé, cuando tú lo entiendas. Entonces tú te acabas el libro en unas 2 horas y media de escucharlo así súper rápido. Les voy a poner cómo se escucha cuando lo ponen en 3X. Cualquier libro. Lo hice promete mucho más, un futuro lleno de pasión y emociones, y el final de la vida tranquila y sosegada que, hasta hace poco, confundía con la felicidad. Prólogo. Febrero, 1823, Gloucestershire, Inglaterra resultó muy irónico que sucediera, precisamente, un día tan soleado. Yo, por ejemplo, sí lo puedo entender cuando lo pongo en esas velocidades, pero solamente si le estoy prestando atención. Es decir, si estoy barriendo y lo tengo en una velocidad doble, tengo que prestarle mucha atención para poder decodificar todas las palabras y poder entenderlas porque va demasiado rápido. Pero si no le estoy poniendo atención o si me distraigo un segundo, de repente vuelvo a intentar prestarle atención y como que otra vez se escucha el en lugar de las palabras. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo. Tú te lo terminas en 2 horas, 2 horas y media, y yo me termino el mismo libro en una semana. Una semana, media semana, una semana y media, no sé, pero me toma muchísimo más tiempo que a ti. Y al final nos vamos a sentar, vamos a platicar del libro, a lo mejor vamos a saber lo mismo y yo te voy a decir... Es que el tuyo no cuenta porque tú lo escuchaste y te tardaste 2 horas, o sea, yo sí le puse empeño porque a mí me costó más trabajo. Tenemos entonces que la persona A, que es la persona que lo escuchó a 3 velocidades, está expuesta a una gran cantidad de información en muy poco tiempo. Es decir, lo que a mí me tomó una semana procesar, a esa persona le tomó 2 horas y media nada más. Esto puede resultar en una comprensión más superficial debido a la velocidad, ¿ok? No significa que no haya comprendido, solamente que la superficialidad de lo que comprendió es mayor, mientras que la retención de los detalles específicos en ese mismo caso es también un poco menor a la de la persona B, que sería yo, que leí el libro, debido a la sobrecarga cognitiva que dificulta el proceso de procesar profundamente la información, mientras que yo, que lo leí de una forma tradicional, ya fuera en físico o en el lector electrónico, tuve más tiempo para procesarlo, tuve más tiempo para comprenderlo, tuve más tiempo para analizarlo, de verdad tuve que estar concentrada en él porque no podía estar haciendo otra cosa más que leyendo, y la retención pudo haber sido un poco mayor. Esto no significa que al escucharlo en 3X significa entonces que ya no leíste el libro, que simplemente adquiriste el contenido, como que ahí tampoco va la cosa. Porque el formato no es lo único que importa, ¿ok? El formato de leer el libro, escucharlo, verlo, no sé, actuarlo, no sé cuándo haya, no es lo único que importa en el momento de decir si vale o no vale la pena, o si es lo mismo o no es lo mismo, sino que entran los métodos de aprendizaje. Y yo verdaderamente siento que si todas las personas conociéramos los métodos de aprendizaje, no solo nuestros, sino de las personas a nuestro alrededor, funcionaría
el mundo mejor. Tenemos el aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo, el kinestésico y el lector, o el de textos, me parece, el de la lectura. Estos son diferentes entre sí, ¿ok? Cada uno tiene sus particularidades, cada uno es un procesamiento de la información diferente. Y todos tienen uno al que se inclinan más. Es decir, si tú te inclinas más por el aprendizaje auditivo, que todo lo que platican se te queda grabado, a diferencia de que si lo lees ahí se te olvida, entonces los audiolibros los vas a comprender mejor en tanto estén en formato audiolibro en lugar de la lectura. En ese caso, si yo leo el libro siendo yo una de aprendizaje auditiva, voy a decir, ok, lo leí, pero no se me quedó nada, y si lo escucho se me queda todo. Entonces, en ese caso no entraría tampoco meter los argumentos de que comprendes menos si lo escuchas, porque tú no sabes cuál es mi método de aprendizaje. Y si mi método de aprendizaje es la lectura, entonces a mí se me va a quedar más acá, y no importa cuántas veces yo intente escuchar el audiolibro, siempre se me va a quedar más la información o lo voy a comprender mejor si lo leo, porque ese es mi método personal. Y los kinestésicos también se ayudan muchísimo de los audiolibros, porque los kinestésicos son los que se ayudan a aprender mejor a través del movimiento físico, de experiencias físicas, de tocar cosas, todo esto, ¿no? Y se benefician de escuchar los audiolibros porque mientras lo están escuchando, aunque no sean auditivos necesariamente, mientras lo están escuchando pueden estar bailando, pueden estar haciendo ejercicio, por ejemplo. Ok, si eres kinestésico, entonces te ayudas del movimiento y mientras estás haciendo el movimiento, te estás bailando, haciendo ejercicio, corriendo, caminando, lo que sea, al mismo tiempo estás comprendiendo mejor el texto. O sea, estar haciendo más cosas te ayuda a comprender mejor lo que estás leyendo. Ahora les traigo la importancia de la motivación a la hora de la lectura, porque si tú no tienes motivación, no importa cuántas veces leas el libro, no lo vas a comprender porque no estás motivado. Y esto pasa mucho en los libros escolares, como cuando te dicen, es que yo este libro lo estaba leyendo, pero en cuanto la maestra me dijo que tenía que leerlo para la escuela, se me quitaron las ganas de leerlo, entonces ya no lo entendí. O muchas veces a mí me pasaba que yo leía muchísimo en la prepa y de repente me daban a leer un libro de la escuela y yo decía como de, es que por más que lea y lea y lea, no entiendo nada de lo que está sucediendo. Y no porque los libros fueran difíciles, sino porque yo no tenía ganas de leer ese libro. Entonces era como de, ¿saben? O sea, también la motivación tiene mucho que ver en la comprensión. Vamos a ver un listado y unos ejemplos. La motivación personal es un factor crucial que amplifica la comprensión y el disfrute del contenido independientemente del formato. Existe la motivación intrínseca y la extrínseca. En pantalla están viendo las definiciones y el impacto en la comprensión. Pueden ponerle pausa para leerlo. Y aquí les pongo también algunos ejemplos de las personas que tienen alta motivación y baja motivación. No se fuercen a leer si no tienen ganas de hacerlo. Tenemos ahora consumir por consumir versus consumir por comprender. Esto tiene que ver con el consumo superficial y el consumo profundo. No necesariamente con el consumismo de comprar un montón de libros y no leer ninguno, que yo, si les soy honesta, por ejemplo, no he leído los de Caraval porque no me gustaron, pero estos libros que están atrás de mí, el 90% ya los leí. O sea, como que, pero si vieron mis otras estanterías, como que esos no los he leído y ese ya es otro tipo De consumismo, no hablemos de ese aquí, por favor, es una enfermedad, son dos cosas diferentes. El consumo superficial implica interactuar con el contenido de manera rápida y sin profundizar en su significado. Esto también pasa mucho en las escuelas, que te dan, no sé, unas copias de un libro, ¿no? Que ya es más común. Te dan las copias del libro y te dicen como tienes que leerlo en 20 minutos y ahorita hacemos preguntas, ¿no? Ahí en el mismo salón de clases. Entonces tú lo vas a intentar leer lo más rápido posible primeramente para que puedas terminarlo en esos 20 minutos. Porque si tú te pones a darle como leer, no sé, te dan 20 páginas y te dicen tienes 20 minutos, no vas a poder hacer una lectura profunda porque ese no es el tiempo indicado. Entonces lo que vas a hacer es intentar leer todo rapidísimo y ya después ver qué se te pegó. Ese es como un consumo superficial. Y el consumo profundo, en cambio, es completamente diferente. Tarda más, hay una velocidad muchísimo más compleja porque tienes que avanzar párrafo por párrafo y hasta que no entiendes el párrafo anterior no puedes avanzar al siguiente. Es como un consumo como más activo de estar presente en el momento. ¿Y qué importancia tiene entonces el formato en esto del consumo, no? En el consumo superficial, en el formato de un libro, del visual, sería como leer el libro rápidamente sin detenerse a reflexionar. Sería como dejar un libro y agarrar otro, y dejar un libro y agarrar otro, y dejar un libro y agarrar otro sin terminarlos, como leerlos de forma superficial nada más por leer. Y intentar hacer otras tareas mientras se está leyendo el libro, sobre todo porque cuando estás leyendo tienes que tener como que toda la concentración, ¿no? Entonces no puedes estar como que así y de repente te tienes que maquillar y volteas al espejo. Ay, ya me perdí, deja ver dónde iba, iba aquí. Ay, pero me tengo que maquillar y dónde iba. O sea, como que ahí no estás dándole el tiempo a que entre en ti. Eso, that's what she said. Y en el caso de los audiolibros, esto podría entrar el consumo superficial en si los escuchas a una velocidad supremamente alta. Nuevamente, no significa que esté mal escucharlo en una velocidad alta, sino que
en cuanto te distraigas ya perdiste gran parte del contenido. Y también la multitarea. Si no eres una de las personas que son como multitask, de que pueden hacer más cosas al mismo tiempo, como que a veces estás barriendo y aunque lo estés escuchando en una velocidad normal, tú estás barriendo y dices, ay, mira, ya hay polvo, y empiezas a pensar en barrer y de repente ya se te pasó media hora del audiolibro y no sabes qué sucedió. Y en el consumo profundo dentro de los libros sería como leer a un ritmo adecuado, al que te guste, intentar comprenderlo, avanzar hasta que lo comprendas y tener un ambiente adecuado a tu alrededor. Mientras que escuchar, pues sería escuchar atentamente, a lo mejor estar haciendo más cosas, pero estar dándote cuenta de lo que está sucediendo. Al final, escuchar el audiolibro realmente cuenta como que leíste el libro. Es que si lo agarramos como palabras literales de leíste el libro y escuchaste el libro, son verbos completamente diferentes. Entonces no puedes decir como yo escuché el libro y por ende leí el libro. Sin embargo, en el sentido de haber consumido la literatura, haber consumido el contenido y haber consumido todo lo que tiene que ver con el libro, puedes decir que lo leíste. Y esto pasa como que queremos justificarlo nosotros mismos diciendo el formato al que agarramos el libro. Por ejemplo, que te digan, oye, ¿ya leíste la canción de Aquiles? Y tú dices, ah, sí, pero lo escuché en audiolibro, como de, ¿sabes? Como de, ay, sí, pero... Y que te digan como de, ay, fue en audiolibro, cuando yo no veo que la gente diga, ay, sí, lo leí en digital, como de... recalcando el formato porque no tiene nada que ver, o sea, al final del día tienes el contenido, consumiste la literatura, consumiste el libro, entonces como de, ok. Y pues bueno, en conclusión de todo esto, respondiendo a la pregunta, la validez de consumir la literatura, ya sea leyendo o escuchando, depende de múltiples factores y no solamente del formato, incluidos los niveles cognitivos, la atención, la motivación personal, los métodos de aprendizaje, el compromiso y motivación del que tengas como tú presente para darle al libro el tiempo que tengas, tu estilo de vida y muchos otros factores. Entonces el simplemente decir como de, oye, entonces tú escuchaste el libro significa que realmente no lo leíste y hasta que no lo leas no podemos hablar del libro. Y tú dices como de, ok, pero si nos preguntan sobre el contenido yo voy a saber más que tú, hipotéticamente, ¿no? Entonces como de, ok. Y también quiero decirles como que si llega una persona y les dice o los trata de invalidar diciéndoles que el escuchar un audiolibro realmente no cuenta, les pueden decir como que se vayan y les pasan este video, no sé. La verdad, siento que estamos en una época donde hay un montón de prejuicios, hay un montón de ganas de estar chingando, sobre todo como de... Es que la forma en la que tú lo hiciste está mal, la única forma en la que está bien es la que yo hago. ¿Por qué hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de hacer las cosas en cuanto al arte? Y pues bueno, finalmente llegamos al final del video. He sido muy redundante últimamente en los videos, como que se me van las palabras y las repito y las repito y las repito. Perdónenme, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Y también quiero decir una cosa que ya se me olvidó. Este video nadie me lo pidió. Sin embargo, creo que en unos años que siga en la plataforma o así, alguien lo va a ver y va a decir, ok, buena información la que tenemos aquí. Eso espero. Les doy muchas gracias por haber visto hasta acá. Si se saltaron o no se saltaron, no importa, les agradezco muchísimo. Y déjenme en los comentarios cuál es la opción o cuál es el formato que a ustedes más les gusta. A mí en lo personal me gusta muchísimo la lectura en físico y la lectura en digital. Sin embargo, creo que los audiolibros me han salvado muchísimas veces, que tengo ganas de leer, pero no estoy en el momento adecuado para hacerlo. Por ejemplo, voy en el carro con mi papá y es de noche cuando salgo de trabajar y él pasa a recogerme, entonces yo no puedo agarrar el libro y leer porque no se ve. Entonces pongo un audiolibro y estoy disfrutando de la literatura mientras estoy avanzando en un momento donde no puedo sacar el libro. Como que yo consumo todo de que por aquí y por allá. Y de paso les vengo a recomendar una de las aplicaciones que yo utilizo más. No es en sí una aplicación per se, pero son los libros de Penguin. Me funcionan mucho, de verdad me funcionan muchísimo. Siento que tienen como unos actores de voz muy bonitos, muy buenos, unos narradores que de verdad entienden. Y yo siempre dije, yo quiero como narrar un audiolibro, pero siento que mi voz es a veces como que, ¿saben? Como que se pone gangosa y así. Y no consigo luego separar como que palabras de palabras y parecen como que están conectadas, como que digo una y luego digo la otra, entonces no hay ningún espacio. Y siento que lo que ellos hacen bien es que se puede distinguir palabra por palabra, incluso cuando yo los pongo en una velocidad de que supremamente alta, como 2x o 3x, se puede entender completamente lo que están diciendo y les recomiendo encarecidamente. Y pues nada, vayan, consuman el contenido de la forma que ustedes quieran, no importa, no dejen que nadie les diga nada, que no les diga que no, y nos vemos en la siguiente. A veces cuando estoy escribiendo los guiones, cuando escribo guiones, a veces no escribo, digo como de este contenido va a estar increíble. Cuando lo estoy grabando digo como de, ¿realmente pensé que este contenido iba a ser increíble? Perfecto, es que a mí me gusta que se vea el micrófono, yo lo compré por la estética, está muy increíble, me gustan las cosas blancas. De que 2 lentes al mismo tiempo, no importa. Bueno, nos vemos, bye bye, otra vez.